Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Saludos, amigos del misterio. Hoy os traigo 3 historias que nos llegó a la radio hace unos años. Cada una de las historias son recopilaciones de testimonios de primera mano. El primer caso nos marcó profundamente. Es un caso que grabamos justo hace 10 años. Es un testimonio directo, sin adornos, sin espectáculo. Una persona que vino de frente a contarnos algo que aún hoy sigue poniéndonos la piel de gallina. Aquel programa tuvo que ser retirado. No por falta de interés, no por falta de pruebas, sino porque el propio testigo comenzó a sufrir burlas, ataques personales y situaciones muy desagradables por parte de personas que decidieron tomarse su experiencia a broma. Y eso nos dolió, porque detrás de aquella voz había una angustia real, un miedo real, verdad en estado puro. Este audio se tuvo que retirar del catálogo de programas de Misterios en la Onda, pero hay 2 copias, una en mi poder y la otra en los archivos de Onda Cero. Hace unos días, revisando antiguos archivos, encontré esta copia olvidada. Y al volver a escucharlo entendí que esta historia merecía ser contada, pero esta vez protegiendo por completo la identidad de quien lo vivió. No escucharéis su voz, no daré detalles que puedan identificarle, solo os contaré lo que ocurrió. Y cruzaremos los dedos para que esta historia no tenga que volver a desaparecer. Os dejo con el caso eliminado. Nuestro protagonista tiene una segunda vivienda, una casa que a veces se alquila y que cuando está libre utiliza para desconectar, estar solo o acompañado. Curiosamente, casi nunca usa la casa entera, siempre la misma habitación, la más grande. El resto apenas lo pisa. Una tarde, tras pasar un rato dentro, se dispone a marcharse y al salir observa algo extraño. La luz de un pequeño cuarto contiguo está encendida. Entra, la apaga y vuelve a la puerta. Antes de salir, mira atrás por costumbre y la luz vuelve a estar encendida. Piensa que ha sido un despiste. Vuelve a entrar, la apaga otra vez, sale, vuelve a mirar hacia atrás, encendida. Esto ocurre una tercera y una cuarta vez. Pero en esta última ocasión algo ha cambiado. La ventana de ese pequeño cuarto está abierta de par en par. Una ventana que él sabía perfectamente que estaba cerrada. Y ya había entrado 3 veces en esa habitación. Se acerca a cerrarla.
Y en ese momento, en su oído derecho, escucha un susurro. ¡Estoy aquí! Una voz masculina sale corriendo de la casa sin mirar atrás. Un mes después, y por insistencia de sus amigos, vuelve a la casa con ellos. No les ha contado nada de lo ocurrido, pero es noche de lluvia, fría, y no tienen dónde ir, por lo que deciden ir a la casa. Pero no tarda en repetirse el fenómeno. Alguien comenta entre risas que hay una luz encendida arriba. Otro dice que la había apagado. Y empiezan las bromas. Y es cuando nuestro protagonista, con gesto serio, les confiesa que eso ya le había pasado. Las risas aumentan, pero pronto dejan de reír. La luz aparece encendida de nuevo cuando nadie se ha movido del sitio. Un grifo que se abre solo. Pequeños detalles que empiezan a repetirse en sucesivas visitas, hasta que, poco a poco, dejan de parecer casualidades. Algunos empiezan a creer que aquello quizás fueran sucesos paranormales, pero como suele ocurrir, normalizan la situación de manera que se les hace como algo habitual y nada preocupante. Pasado un tiempo, dos amigos le piden la llave para ir con sus parejas, en día distinto, sin relación entre ellos. Cuando devuelven la llave, ambos hacen la misma pregunta. ¿Ha entrado alguien más en la casa? Porque los dos relatan exactamente lo mismo. Escucharon pasos acercarse por el pasillo. Pasos firmes, claros, que llegan hasta la puerta de la habitación y se detenían ahí. Esperaban en silencio y escondidos tras la cama a que la puerta se abriera. Nunca se abrió. Esto ocurrió en dos ocasiones distintas a dos parejas distintas. Mismo relato. Nadie más tenía la llave. Nuestro protagonista piensa que le quieren gastar una broma o que lo quieren asustar. No es posible tal coincidencia en dos relatos distintos, en dos parejas distintas, y que supuestamente no se lo habían contado a nadie. Esa coincidencia en la pregunta de si había alguien en la casa cuando le devolvieron la llave le hacía desconfiar. Días después, nuestro protagonista vive la misma experiencia por sí mismo. Va a la casa con una amiga y se encierran en el cuarto y tras un tiempo escuchan los pasos. Los dos ocupantes de la habitación apagan la luz, se esconden, se abrazan y esperan. Nada. Se arman de valor para salir de su escondite y encienden la luz. Otra vez, los pasos hasta la puerta. Se quedan en silencio, esperan. Nada. Y así hasta en 3 ocasiones. La curiosidad puede más que el miedo. Se asoman al escuchar de nuevo los pasos y no ven a nadie.
Le preguntamos a nuestro protagonista si ocurrían más fenómenos extraños o si se movían objetos. Nos dijo que sí. Una silla, que siempre aparece en mitad del pasillo, y aunque la colocan en su sitio, vuelve a aparecer en el pasillo. Que además les preocupaba, puesto que intentaban dejar la casa tal y como estaba cuando entraban. Y tenían que volver a dejar esta silla en su sitio para que no les riñeran por sus visitas furtivas. En otra ocasión, un reloj de cuerda es el que se los hace pasar mal. Un despertador antiguo y grande de cuerda que tiene 2 campanitas arriba. De repente empieza a sonar, dándoles un susto. Uno de los chicos coge el reloj y nuestro protagonista, con cara blanca, lo ve llegar con el reloj sonando. El chico le pregunta que cómo se para y él, con voz temblorosa, le dice que no sabe, que mire el reloj por detrás y lo entenderá. Al darle la vuelta, el otro le hace señas para que le quite la tapa. Se la quita y observa, por sorpresa, que no tiene mecanismo. ¿Cómo es posible que sonara? En otra ocasión, bastantes años después ya de adulto, sus padres, junto con él y su hermano, deciden adecentar la casa y pintarla. El hermano se dedica a pintar el pasillo y tras un rato aparece pálido y dice: «Mira lo que me ha pasado. He escuchado a un niño reírse por los pasillos. He pensado que era uno de mis sobrinos, pero al acercarme a la risa, una voz femenina me ha llamado con mi nombre, en mis oídos, varias veces, y no había nadie, y los niños están en el colegio». Tras los hechos, los hermanos hablan y nuestro amigo le comenta todo lo que allí había ocurrido años antes. Ese día, su hermano decide no volver a pisar la casa. Lo último que nos relata nuestro protagonista es que una vecina mayor, un poco chismosa, lo detiene y le pregunta: ¿esa casa está encantada? Nuestro amigo llega a pensar que alguien, quizás alguno de sus amigos, le ha contado algo de lo ocurrido a la mujer. Él lo niega, quitándole peso a la situación. Pero la mujer le cuenta algo que vivió allí siendo niña. Esa mujer se crió en esa calle junto a sus hermanos y otros tantos vecinos. Y jugaban por la misma calle. Un día, un niño la llamó por su nombre desde la puerta de esa casa. Le invitaba a entrar a la casa, le invitaba a entrar a jugar. La niña entra y de repente apareció la dueña, que es la abuela de nuestro protagonista. Enfadada, le preguntó que qué hacía allí. La niña le dice: «He venido a jugar con el niño». «Aquí no hay ningún niño», dijo de manera grosera. Y la echó de la casa. Esto también ocurrió en 3 ocasiones distintas. Y aquí termina el testimonio. Sin explicaciones, sin conclusiones. Solo hechos repetidos por personas diferentes en épocas distintas y sin relación entre ellas. Un caso que durante 10 años permaneció guardado en silencio hasta hoy.
Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Este es otro caso que nos llegó a la redacción de Misterios en la Onda. Una familia a la que le ocurrió fenómenos inexplicables y que buscaban comprensión y alguien que entendiera el fenómeno. Una mujer recurre a una medium por tema de velaterapia y relajación. Esa medium le da detalles muy específicos de fallecidos muy cercanos suyos, por lo que le da veracidad a la siguiente petición: que pusieran velas para honrar a esos difuntos. Compran velas, no saben qué tipo de velas, por lo que van a buscar a un bazar y compran las velas que les parece, e inmediatamente esa noche las colocan en platos y las encienden. Al día siguiente por la mañana, preparando el desayuno, ven por el rabillo del ojo sombras pasar. Sombras que pasan por los pasillos, que se cruzan, que atraviesan paredes. Todo ello desde el rabillo del ojo. Inmediatamente después oyen moverse una piedra que usan para trancar la puerta de la azotea, como si se arrastrara por el techo. Pero al subir a revisar esa piedra, una piedra pesada, grande, estaba sin moverse. Para ellos, el sonido de la piedra es inequívoco y muy característico. Al día siguiente vuelven a encender las velas y al mirar directamente ve las sombras de cara. Ya no es de reojo. Armándose de valor, se acercan al pasillo y desaparecen. Vuelven hacia atrás y vuelven a mirar y aparecen las sombras de vuelta. Estas sombras cruzan la habitación, atraviesan paredes, se cruzan entre ellas 2 y 3 sombras distintas que no tocan el suelo. Están a una altura de unos 30 centímetros. E inmediatamente, otra vez, la piedra de la azotea se vuelve a escuchar. Y de nuevo, al revisar la piedra, no se ha movido. Está donde estaba. Obviamente decidieron dejar de utilizar las velas. El hecho de poner velas para eliminar las malas presencias, sin embargo, parece que hayan hecho un efecto contrario. No conozco el significado de las velas, ni su uso en este tipo de casos, pero casualmente tengo unos amigos que sí lo saben perfectamente, así que he trasladado el estudio a su taller. Pues como hemos comentado en el caso de las velas, y como yo, por ejemplo, en el tema de las velas no tengo ni idea, hemos ido a la guarida de nuestros amigos de Oráculo de Luna para que ellos nos expliquen cómo funciona el tema de las velas, qué velas se pueden poner, qué velas no se recomiendan poner. Están aquí Charo, ¿qué tal? Hola, buenas noches, José. Es un placer. Igualmente, bienvenido a mi morada de bruja. Y Alberto. Muy buenas noches y bienvenido. Pues chicos, lo primero, he estado 20.000 millones de veces en vuestros programas. Yo creo que no habéis estado conmigo nunca. Nunca. Anda, pues una primera vez. Siempre. Charo, el otro día me mandaste un curso de velaterapia. Uh-huh. Entonces me llamó la atención porque daba la casualidad de que yo estaba hablando de este caso de las velas. Te he comentado por encima lo que ocurre en este caso. Y por ejemplo, no tengo muchos detalles, pero sabemos que utilizan velas
que se lo ponen a una persona, bueno, una entidad que se supone que está en la casa, como para apaciguarla. Y producen todo el efecto contrario. Aparecen sombras que cruzan por las casas, sombras que cruzan las paredes. En este caso, ¿tú crees que se hizo algo mal? Sí, bueno, se hizo prácticamente todo lo que yo he escuchado. Es un poco, no mal, sino como tomarse a la ligera. Por ejemplo, ir a un terapeuta, a un reikista, que sin tener una profundidad del hecho, de repente le dice que le ponga velas a un difunto. ¿Por qué? Primeramente, a los difuntos no hay que ponerle velas, casi nunca. Si en algún momento queremos poner velas, siempre de color blanco. Esto que quede muy claro, de color blanco y muy puntualmente. ¿Por qué? Sabemos que las energías, los que creemos en ellas, las energías necesitan luz. Entonces, obviamente, van a ir a la luz de las velas. Como sabes tú, como investigador, mucha gente lleva velas a los lugares. ¿Para qué? Para atraer energía. ¿Qué tipo de energía traemos? Las que necesitan luz. Entonces, ya me surge la duda, porque en los cementerios que ponemos velas, ¿está bien hecho ese ritual? En realidad, para mí, no. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, bueno, partiendo de la base de que en los cementerios almas hay pocas. Ese es mi punto de vista. Bueno, y en el punto de vista de todo investigador, sabemos que allí... Claro, entonces, normalmente cuando ponemos velas en un cementerio lo hacemos más para apaciguar nuestro dolor o para apaciguar nuestro sentimiento de no lo estamos abandonando que otra cosa. Ese es mi punto de vista. Pero en realidad a mí cuando vienen gente y me proponen, me dicen, bueno, murió mi padre, murió mi madre, no sé ¿qué hago? Si queremos poner alguna velita, una velita blanca y de manera muy, muy puntual. Sobre todo si esa persona murió de repente o en extrañas circunstancias o no se pudo despedir. Y con esa vela, yo siempre recomiendo una velita, a hablarles, si tenemos una imagen, una foto y si no también. Incluso hay gente que no puede hablar, escribirlo y dejarlo como por escrito, dándole mucha luz, mucho amor y que se vaya. Nada más. Si esa persona, desconozco el color que usó, hay mucha gente que ha llegado a mí que desde su desconocimiento le dicen, pon una vela roja. Ya le hemos liado. Nosotros creemos que fueron de estas típicas velas rojas que se llevan a los cementerios. Bueno, las velas de difunto, dices tú, que tienen la funda roja, pero son blancas por dentro. Vale. Esas son las que se suelen poner. Pero, ¿cómo la pusieron? ¿Qué pensaron? ¿Invocaron algo? Entonces, si es una vela roja, ¿qué ocurriría? Una vela roja lo que hace es atraer almas que están muy faltas de energía. Ajá. Y de fuerza. Normalmente el rojo lo utilizan mucho en santería para atraer entidades. Voy a explicar una, por ejemplo, que se utiliza mucho, que sería Pombayira en santería, que es para atraer todo tema sexual, de amarre. Nos podemos hacer una idea de la oscuridad que puede atraer ese tipo de colores, a no ser que se suavice en un ritual sentimental, amoroso, para, bueno, el amor universal con una rosita al lado. O sea, eso es otro tema, porque el tema de las velas da para mucho. Entonces explica prácticamente lo que pasó en este caso, ¿no? Que se puso una vela equivocada y atrajo cosas que no eran lo que se... Claro, y además hay un miedo ahí de fondo que no tiene mucho sentido si esa persona es viuda. Esa especie de miedo, esas sombras que obviamente ella no reconoce como su marido, sino como algo que está ocurriendo en esa casa que no tiene nada que ver con su difunto esposo. Que además ocurre a raíz de poner esas velas. Claro, no a raíz, claro, porque si mandamos... Es que hay mucha gente, yo siempre digo, hay mucho maestrillo. No, nadie es maestro, pero es verdad que hay mucha gente que se toma libertades y todo el mundo de repente sabe de todo. Todo el mundo está iluminado. No. A ver, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a un terapeuta que nos dice, que nos resuena. Yo siempre digo, para tú creer en alguien que te hable de tu pasado, siempre, que te hable de tu pasado, que te hable de lo que hay en ti, de qué estás sintiendo en ti, que te dé alguna prueba. Porque es muy fácil decir, pon una vela, venga al santo. Bueno, yo que tengo casos espeluznantes de gente que le han dicho, lleva una ropa de esta persona difunta al cementerio, entiérrala, horrible. O sea, hay que usar un poco la lógica. Todo lo que enterremos va a traer el mal. Claro. Obviamente, todos esos colores. ¿Qué representa el rojo?
la fuerza, la agresividad, la ira, la rabia. De hecho te dicen, si pintas la habitación de matrimonio en rojo te puede traer problemas conyugales, discusiones, peleas, y está contestado, porque eso es cromoterapia pura y dura. Entonces si ponemos una vela roja vamos a traer entidades agresivas, digamos. Y además te estoy hablando contigo y tienes detrás, mira, estoy viendo velas amarillas, velas colores, marrones, velas blancas, verdes, naranjas, azules, doradas. Tienes un compendio de velas. Tengo de todos los colores, porque además a mí me gusta mucho la vela, pero yo trabajo la vela como, digamos, más bien terapia, como para trabajar el amor propio, a través de la cromoterapia, que es muy bonito. O sea, cada persona tiene, digamos, yo veo un color en la persona, o a través de hablar con ella empezamos a hablar qué necesita trabajar. Y ahí, bueno, como ves, estamos en una habitación morada, es mi color favorito, el morado, que es el color de la transmutación. O sea, así que si estamos un poquito preocupados porque no nos atrevemos a dar un paso, un cambio, incluso la salud mental, es muy importante este color, el color morado. Lo apunto. La transmutación, también para estudiar, por ejemplo, para concentrarnos en un examen, etcétera. Es el color de la transmutación. O sea, que no tienes que ser todo espiritual para traer entidades o repeler entidades. Hablamos de la cromoterapia pura y dura. De hecho, el color morado representa lo que es la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Transformar el plomo en oro, que eso es una metáfora como todos sabemos. ¿Qué quiere decir? Transformar lo negativo en positivo. Pues eso lo conseguimos a través, por ejemplo, de una vela morada. Interesante. Sí, además trabajas en ti sin darte cuenta, y yo siempre digo, ponéis la velita, una musiquita relajante, aromaterapia también. ¿Qué color le va a la morada? La lavanda. Lavanda relajante, tranquilizante. Sabes que te puedes poner unas gotitas de esencia en la almohada y duerme fenomenal. Pues también tomo nota. Muchas veces cuando vamos a comprar velas nos ponen, por ejemplo, velas de miel, que sirve para traer el dinero, velas doradas, que sirve para traer también... ¿Eso tiene una parte de fundamento, crees tú que...? Yo pienso que la ley de la atracción es fundamental. Igual que la persona creyente va... Es curioso, ¿no? Porque la persona creyente va a la iglesia y le pone una vela a un santo, a la Virgen Pepita o Menganita, y la pone con toda la fe del mundo, y supuestamente eso sí es creíble. Ahora, si yo le digo, pon una vela dorada para traer la abundancia, eso es brujería. No, es la misma brujería que estás haciendo tú, es lo mismo, o sea, es una intencionalidad. Entonces la magia no es ni buena ni mala, sino es la persona, ¿no? La intencionalidad. Yo creo mucho en la ley de la atracción, que no es ni otra cosa que el pensamiento positivo. Claro, bueno, yo creo que en este aspecto es más psicológico, es decir, si pones una vela de miel atraes la abundancia, porque tú te estás sugestionando para atraer la abundancia. La miel, que simboliza la dulzura. Entonces ahí también entramos en la aromaterapia, porque la vela de miel realmente es de miel, está hecha de miel natural, y el olor que desprende relaja, es un olor que relaja, que suaviza el ambiente. La aromaterapia existe y eso está demostrado, al igual que la cromoterapia, como tú bien sabes. Otra cosa ya, yo no soy persona de creer que los rituales le cambien la vida a nadie. Eso es otra cosa que desde aquí desmitifico absolutamente, por lo menos bajo mi punto de vista. Me han contado casos muy espeluznantes, es verdad, pero yo siempre lo pongo en duda. No creo que nadie tenga el poder de ser capaz de mover la energía hasta el punto de destrozar la vida de nadie. Hay muchos factores. El primero, la sugestión. Claro, el número uno. Por eso te dicen, cuando se hace un trabajo, que la persona sepa de alguna manera que se lo han hecho. Por ejemplo, dejarle algo en la puerta de la casa, o hacérselo saber a través de una llamada de teléfono. Tenemos gente conocida, muy conocida públicamente, además, no voy a decir su nombre, que se la han dejado en el buzón del correo del bloque, o sea, una carta diciéndole claro, la sugestión. Pero eso es como el mito de te voy a poner 2 velas negras. Es que realmente... Mira, hay clientes que se creen que eso funciona así y te dicen, por favor, no me vayas a poner... Digo, ¿cómo? No me vayas a poner nada. Pero es que realmente hay personas que eso que hacía esa mujer, esa conocida mujer, Lola Montero, lo hacen realmente. Te puedo asegurar que yo tengo, no puedo dar nombres, pero tengo una carta de un cliente mío que me la enseñó, de una, vamos a decir, no sé cómo llamarla, hechicera, por decir algo, donde le exigía 3.500 euros si no se los daba
y le decía el listado de cosas que iba a comprar para fastidiarle la vida. Una cabra, una vela negra, un sacrificio. O sea que esto existe a día de hoy. Es un chantaje en toda regla. Sí, pero es que la sugestión es: si no lo haces vas a morir. Madre mía. Pero esto existe. O sea que por favor mucho cuidado de dónde nos metemos y dónde vamos. Entonces, retomando el caso, yo ahora voy contigo, Alberto, que quiero saber tu opinión. Mira que Alberto en el programa de Oráculo del Luna no me deja ni hablar y hoy está aquí callado. Ahora está haciendo un ejercicio. Ahora te tocará. Retomando el caso, ¿qué se hizo mal desde un principio? ¿La elección del color? ¿El hecho de poner la vela? El poner la vela al dum-dum, como digo yo, porque a un difunto no hay que molestarlo. A un difunto hay que desearle que se vaya tranquilo, y si es un familiar, rara vez habrá que ponerle una vela. Por supuesto el color, como no lo sabemos, pero por lo que tú me cuentas, obviamente lo que se hizo fue mover energía. Yo creo que ahí hay algo más de fondo, algo más que no sabemos, que se nos va. Claro, es que hay muchos detalles. Además de esto han pasado ya 8 años y no tenemos ni el testimonio, ni los testigos, no tengo ni teléfono. Que se hizo a posterior, es muy importante. Sí. Porque claro, ¿qué se hizo con aquella situación? Ellos dicen que dejaron de poner velas y ya desapareció toda la actividad. Claro. Pero es que hablando con una vecina, que eso lo cuentan en el mismo caso, dicen que ella también le pasó, que puso velas y veía pasar sombras por allí. Yo te puedo asegurar que esto puede ocurrir. Que el poner velas es atraer energía. Volvemos a lo mismo. Si tú estás en un túnel oscuro y de repente ves a lo lejos una luz brillante, vas hacia esa luz, como los conejitos, ¿no? Cuando van por la carretera y se quedan, pues cuando ves una luz vas corriendo. Esto es exactamente lo mismo. Si yo estoy en la oscuridad, yo creo en eso, porque yo realmente he llegado a ver entidades en esa oscuridad que es un negro más negro que la noche. Eso yo lo he visto. Entonces sé que eso existe bajo mi punto de vista. Y si tú ves luz, obviamente, por eso esa frase, ponle luz, deséale tan, cual, pero claro, ponle luz, siempre con precaución y siempre blanco. Claro, y en un sentido, ¿no? Y con algún sentido de algo que realmente haya ocurrido. Increíble. Alberto, el caso no sé si tú has escuchado alguna vez un caso similar y ¿qué te parece? Evidentemente interesa, porque bueno, yo creo que mejor explicado que lo que dice Chari no puede estar, ¿no? Hay que añadir algunos matices o puntos, por ejemplo, de lo que yo opino de esto, ¿no? Se decía, o desde, creo que está en la Biblia, que lo que es la vela, Jesucristo era la luz y la vida, ¿no? Entonces Jesucristo estaba la luz y la vida de los hombres. Y entonces la gente, o los cristianos, muchos, han utilizado la vela para, supuestamente, guiar hacia el difunto, a la morada, ¿no? O a ese camino hacia la luz que tanto se describe, que está en muchos escritos antiguos, la luz que se traspasa hacia otro lado, ¿no? Desde el ámbito paranormal, tú bien que lo sabes, ¿no? Y ella también, y Charo también, ¿no? Que el investigador paranormal se ha dado cuenta, o al menos nosotros nos hemos dado cuenta de que evidentemente parece que existen estados, es decir, los que somos vivos en la Tierra, los que traspasan la luz, y los que están en el purgatorio, es decir, los que están en esa interfase, como decía Sinesio, o como decía Pedro Morós, ¿no? En esa interfase donde lo podemos captar en psicofonía, lo podemos captar en las visiones de la fantasmogénesis, y en este caso de lo que afirman ellos en un domicilio, que se ven ese tipo de sombra, que algunas atraviesan las paredes, cosa que encuadra con lo que a difuntos o a supuestamente fantasmas o espectros, que la diferencia ya tú sabes bien cuál es, ¿no?, se refiere. Ahora, que haya sido la causa o no la vela de color, eso yo no lo sé, no puedo yo decir que esa sea la causa. Lo que sí se sabe es que podría haber un significado en el que hay muchísimos casos donde personas que viven situaciones de ámbito paranormal, es decir, de apariciones, de fenómenos en el domicilio, puertas que se abren, luces que se apagan, objetos que cambian de lugar y apariciones, ¿no?, en los domicilios. Se sabe que, por lo que se dice, puede ser que esa causa inteligente, porque no olvidemos nunca que tienen inteligencia, por lo que el investigador paranormal
siempre, como siempre sabemos, basándonos en hipótesis, ¿no? Son inteligentes, pueden o querrían decirnos algo. Bien lo sabe Chari, que ha estado en lugares donde han habido sombras, han habido manifestaciones y que luego hay una historia detrás de ahí. Una historia, por ejemplo, tú lo sabes, en Gaussín, en otros lugares donde ocurren fenómenos paranormales y hay una historia previa donde supuestamente esa inteligencia quiere decirnos algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué más manifiestan estas personas o estos testigos? O si realmente hay alguien que de un difunto desde el más allá quiere decirnos algo. Esa es posiblemente muchísimas de las preguntas que a lo mejor deberíamos de hacernos, estudiar bien el caso de por qué se origina, si invocaron o no. La gente bien sabe que cuando, por ejemplo, se utilizan fenómenos o juegos como la Ouija, en muchísimos casos, a posterior de eso, viene fenomenología en el entorno donde la gente lo realiza, donde jóvenes o quien a veces entre esto lo realiza, cuando se invoca o se intenta hacer una hechicería. También en algunas ocasiones ocurren estos fenómenos, pero yo pienso personalmente que en ese lugar hay algo que quiere decir algo. Y que desde mi punto de vista no creo que se haya invocado por una vela, que posiblemente a lo mejor haya podido ser algún detonante, yo no lo sé, de que esté ahí por algo, por algún motivo, por alguna causa, ¿no? La sugestión es fascinante eso, porque mira, yo recuerdo el caso que se estudió hace mucho tiempo de Germán de Argumosa, donde una persona conocida fue a una vidente, utilizó la cartomancia y le había dicho que en un momento determinado iba a morir atropellado. Bien, evidentemente el desenlace se cumple, esta persona muere atropellada y esto fue recogido, fue real, pero ¿qué ocurre ahí? Que según los testigos presenciales, Argumosa no dio esto como un fenómeno paranormal de tipo precognición de una vidente, lo dio como que, según los testigos y según lo estudió, porque Germán y muchos grandes investigadores siempre eran meticulosos en estudiar estos casos, no iban por esa verdad absoluta y se lo creían, siempre intentaban estudiar paso por paso todas estas cosas y se dieron cuenta de que esa persona, antes de ser atropellada, se quedó quieto, es decir, algo en él inhibió el factor que podría hacerlo desenvolverse de esa situación normal de un ser humano como el miedo, se quedó quieto, es decir, como que lo inhibió, sugestionado quizás porque este era mi momento. Claro, es que es lo que yo creo, un caso de sugestión claro, de a ti te dicen, sí, vas a morir atropellado o vas a morir en una vía de un tren. Muchísimas. Y tú ves un tren en una vía y... Pero nos queda siempre la duda de realmente si es sugestión o ambas cosas. Porque también puede ser que la persona realmente lo adivine y que la sugestión nos lleve a ello. Claro está. Mira, a mí me pasa ayer, lo más reciente que tengo, justo ayer, un caso que se lo comentaba a Alberto, no voy a dar el nombre obviamente, pero es una persona que se ponía en contacto conmigo porque le iban las cosas muy mal y tal. Entonces yo empecé a hablar con ella y sentí una alergia, le dije, bueno, yo siento a tu padre, digamos, era su padre. Y le dije, y él me explica algo, como algo que él te dio en un momento y que ahora tú no lo tienes. Y total, a mí lo que me ocurre es que empiezo a ver como imágenes en la mente, empiezo a ver cosas en la mente y le dije, mira, es algo que tiene que ver con las velas de miel, con los chun, yo no sé qué es esto tan extraño, porque además es una mujer que tiene un nivel adquisitivo bastante poderoso y digo, vas a pensar que estoy loca, pero a mí me dice eso. Y la mujer se quedó callada y resulta que meses antes un amuleto, una cruz que le regaló de su padre de diamante, se le había caído. Y esa cruz estaba consagrada a Ochun porque sus padres eran creyentes desde pequeños y le dijeron, nunca te la quites. O sea, es algo que yo misma me quedé muy sorprendida de esa comunicación. Quiero decir que cuando quieren darte un mensaje potente, por eso yo cuando escucho casos de gente, ahora todo el mundo puede contactar, todo el mundo puede hacer muchas cosas, y le dice, ¿te gustaban las patatas fritas? Y yo me quedo un poco, digo, pero ese qué mensaje es, como una energía con lo que le cuesta comunicarse, claro, va a venir a decir que te gustan las patatas fritas.
yo qué sé, a ver, yo no soy nadie para, pero que son, por eso te hablaba antes de ese terapeuta, ese reikista, ese, no sé, pero profesional, yo siempre digo, cuidadito con esto. Y además nosotros le preguntamos en el programa qué pautas te dieron, qué velas. Nada. No, ponle velas a mi difunto. Ponle velas, ahí. Y ahí pasó el caso. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos. Hemos aprendido mucho con Charo porque no tenía ni idea y la verdad es que vamos, dime. Es que lo que ella estaba apuntando, el tema de la precognición o de la canalización, en este caso lo que te pasó a ti fue que yo personalmente, desde el punto de vista de, no sé si decir del investigador, ¿no? Pueden pasar dos cosas: que tú tengas la capacidad telepática, que yo la descarto por ciertos aspectos que he visto, y en su momento lo hablamos con Sebastián Darbó, que le comenté ciertas cosas que te pasaron, que yo lo tengo en evidencia, y él me decía, hay personas que esto ocurre, hay en pocas personas, pero esto ocurre, ese fenómeno ocurre, y que puedan ser el fenómeno de la telepatía, es decir, de conocer lo que, de la simulcognición, de lo que está en presente, que tú estás pensando, y que esa persona lo capta y dice, bueno, pues están los mentalistas, están las personas que se dedican a esto, y después está también lo que posiblemente estemos entrando dentro de lo que es la mediumnidad, o lo que esa fuerza o esa causa paranormal que es inteligente conecta con el sujeto, digámoslo, medium, como se quiera catalogar o llamar, yo creo que nos entienden todos perfectamente, y que le da mensajes de una manera telepática. No, es como si tuviesen limitaciones, es decir, sucede con ciertas limitaciones, te puedo decir esto, pero limitado, igual que el campo del fenómeno de la psicofonía, ahorran energía y dicen lo que tú quieres que sepa. En el fenómeno de la fantasmogénesis, son aproximaciones a la realidad. Pierna de Lora del Río de Carmona, quizás dicen, solo quiero que veas esto, por algo. El fenómeno de teleplasia de Belmes, aproximaciones a la realidad. Entonces, yo personalmente pienso que lo que ella decía, ¿no? El tema de las mediunidad, hoy en día está muy de moda el curso de mediunidad. Yo personalmente no lo comparto. Yo creo que todos tenemos la capacidad, es decir, muchos nos ha pasado de estar pensando en alguien y al día siguiente, a los 2 días, lo ves. O estar así, ay, me va a llamar tal persona, te suena el teléfono y esta persona, y dice, oye, ¿cómo pasa esto, no? Casualidad, yo no lo sé, pero ocurre. Entonces, hay ciertos aspectos que ocurren, que se catalogan, para mi punto de vista, desde una inteligencia que tiene la capacidad de conectar con alguien y transmitirle información mediante el pensamiento, que es lo que yo creo que le ha sucedido a ella. Descarto la telepatía en ella por aspectos y detalles que ella no conocía. Es decir, si tú no tienes, tú estás pensando en algo y ella acceda a un dato que tú no conoces, no puede haber telepatía. Evidentemente es absurdo, no carece de toda lógica o sentido si quieres aplicar la telepatía, por lo cual la causa puede venir de algo inteligente, algo fuera, algo que podríamos hablar, para quien crea, de un difunto. Me gustaría volver aquí a la guarida a hablar con vosotros dos, así que os emplazo, volveré, amenazo con siempre estás invitado. Así que desde la guarida de Oráculo de Luna seguiremos hablando, Alberto. Muchas gracias. A ti, como siempre. Charo, muchísimas gracias. A ti. A veces ocurren hechos que cambian nuestra visión de la vida. Y yo estoy en esa etapa. Tenía pensado subir el programa con los 2 casos anteriores, pero vi que quizás cabía un caso más. Me puse a revisar en los archivos y guiones y encontré un caso que en su día nos pareció un muy buen caso. Pero al escucharlo me di cuenta que era un caso que no daba para mucho. Una habitación donde una chica hace 40 años sufrió un desmayo por unos golpes que provenían de la nada, y que a raíz de esto se llama un sacerdote para bendecir la casa. Tan sencillo como eso. Pensé que no tenía cabida en este programa con 2 grandes historias, cuando de repente me llegó una noticia. De esas noticias
que hacen parar las rotativas. Un compañero de la radio, un oyente de los programas de misterios y por supuesto oyente de este podcast. Una persona que me daba consejos y que cada vez que me veía por la calle me pedía más programas. Un amigo. Había fallecido. Emilio Morales Ubago, escritor de novelas, compañero en Onda Cero y crítico de mis podcasts, nos ha dejado. Me entristece y sobre todo cuando cada vez que me veía me decía: te tengo que contar algún día la historia del muertito colgado. Una historia que él vivió en su etapa en México. Y por falta de acuerdo, por no decir nos vemos, por no hacer una llamada y decir Emilio, vamos a grabar esto, por un simple WhatsApp para vernos, esa historia no será contada. Y me acordé que una vez nos contó una historia basada en un hecho real vivido por él mismo y que relató en su libro la historia de la taberna de Morales y que tituló El piso de estudiantes. Tengo el libro aquí delante y me disponía a narrarles la historia. Pero he decidido que como él escuchaba el podcast y como quería participar, que sea él, a modo de tributo y a modo de recuerdo, que sea él quien nos cuente la historia. He rescatado su audio del programa de Misterios en la Onda titulado Pánico y terror en la vivienda de la calle Pajés del Corro. Es el programa 11 de la temporada 4 y se emitió el 18 de enero de 2019. En la descripción del programa dejaré el enlace para que escuchéis ese programa, porque no tiene desperdicio. Emilio nos deja uno de los mejores programas de misterios en la onda. Ahora os dejo con el recuerdo de Emilio Morales Ubago y su relato El piso de estudiantes. Y el caso de piso de estudiantes, pues es una cosa que yo viví. La historia es muy sencilla, o sea, ya te digo, no me voy a meter en muchos perejiles, no le voy a meter demasiado porque si no esto se puede hacer interminable. Porque esto ocurrió un jueves por la noche de un otoño ya tocando a las Navidades en Sevilla, un otoño bastante frío, por cierto, y el jueves ese por la noche yo me encontraba solo en el piso. Mis dos compañeros de piso pues se habían marchado precisamente a Lora porque ya les tocaba, no tenían clase al día siguiente, los dos estudiaban Derecho. El caso era que de buenas a primeras a las 11:30 de la noche dan un buen toque en mi puerta. Digo, a estas horas, muy raro, un jueves, no era fecha, aunque muchos estudiantes salían, no era fecha para salir. Abro y me encuentro pues a tres amigos míos de otro piso que precisamente llevaban poco tiempo, llevaban desde junio en el piso, con las caras blancas como la pared y sudando, a pesar del frío que hacía, tíos sudando, y me dicen que vamos para adentro, raca. Entraron los tíos para adentro, dejaron las cosas y no te digo que se sentaran porque yo era la primera vez que veía a tres individuos como tres castillos derrumbarse en sillones. O sea, nosotros no teníamos, o sea, el piso tenía simplemente un recibidor que hacía recibidor y salón, un piso humilde, modesto, y ellos se sentaron allí. Algo había pasado, yo no sabía lo que dice, y me dice, mira, no te lo vamos a contar porque no te lo vas a creer. Y digo, hombre, prueba a contármelo, hombre, pero presentarte aquí. Y claro, yo cuando vi que venían con maletas y la hora que era, y que no era para salir, para irte de cachondeo, digo, aquí ha pasado algo.
Y dice, mira, yo es que mañana tengo que trabajar, me dice uno de los chavales. ¿Me puedo echar, aunque sea en el sofá? Porque teníamos un sofá dentro de una de las habitaciones. Y digo, no, están las camas ahora mismo sin nadie. No van a venir hasta el lunes. Acuéstate en una de ellas. Y se acostó. Entonces yo le digo, mira, yo no voy a salir hoy, yo me voy a preparar un cubatita. ¿Alguien quiere un cubatita? Y dice, nos viene bien. Le serví el cubatita. No miento, le serví un té especial que había allí, relajante, uno que se estaba tomando uno de los que estaban allí para adelgazar, y les puse aquello como una broma, ¿sabes? Y aquello no había Dios que se lo tomara, entonces después ya, para compensarles, les puse el cubatita. Y total, empecé, digo, ¿qué es lo que os ha pasado? Ya me cuentan que se han tenido que venir porque en el piso pasaban cosas raras. Y digo, ¿cómo que pasan cosas raras? Que se va la luz, que no viene el agua, ¿qué es lo que...? Dice, no, cosas raras que tú no te las vas a creer. Digo, hombre, prueba a contármelas. Lo estaban sufriendo porque por contarte así cosas así a bote pronto, lo primero que le resultaba extraño era el olor fétido que había en la casa, a pesar de que ellos continuamente tenían abiertas las ventanas y todo eso. Se podía achacar a unas malas cañerías, al uso, tú sabes, de otros vecinos, porque el piso era un primero y había 2 pisos por lo alto, pero es que lo curioso es que estaban ellos solos en el bloque, o sea, arriba no había nadie, y ellos, pues la cañería en todo caso olería en el local de abajo, no en su piso. Yeah. Bueno, pues había mal olor, y de vez en cuando más se apretaba el olor, era cuando empezaban a pasar cosas raras. Ellos notaban que había veces que estaban sentados viendo la televisión y notaban una presencia. Notaban presencia. Como que alguien los estaba mirando desde el pasillo, por ejemplo. Eso es la sensación que tú tienes a veces, que te están mirando y tú te vuelves... Es un sexto sentido que tenemos los humanos, que te vuelves y ves que hay precisamente una persona que te está mirando, o da la casualidad que te has vuelto con el movimiento y ha llamado la atención del hombre y te ha mirado, ¿no? Bueno, pues ellos tenían la sensación de que alguien los estaba mirando desde el pasillo. Pasillo que era, o sea, era vamos a decir, la línea central del piso era un pasillo. Ajá. Todas las habitaciones daban a ese pasillo, que el piso era un chollo, que el piso ellos lo ocuparon, no se lo creían, del sitio donde estaba, que era precisamente en Pajes del Corro, y era casi regalado. El piso era casi regalado, se podía decir. Y ellos decían, y ellos además alardeaban de eso cuando, no sabéis el chollo que hemos encontrado, un piso con 4 habitaciones, 2 cuartos de baño, un salón enorme, su cocina enorme, un pasillo que vamos, que te puedes poner, digo a entrenar, ¿no? Y de lo largo que era, o sea que... Y encima el salón daba a la avenida, a Pajes del Corro, de lujo, como se suele decir, que era un gran piso. El único problema que tenían era que no había ascensor, pero porque era un piso de los años 50. Bueno, pues eso ellos empezaron a notar cosas raras. Después la sensación de que ellos llegaban de algunos de trabajar, otros de estudiar, ellos notaban una presencia, o sea, como si hubiera alguien, y entonces ellos saludaban como si estuviera allí su otro compañero, ¿no? Ellos saludaban pensando que había otra persona, que había otro compañero. Pues cuando se daban cuenta, a lo mejor ellos seguían hablando pensando que lo estaba escuchando el compañero, y cuando se daban cuenta, allí no había nadie. Ya más adelante, más con el tiempo, alguna vez cuando estaban colgando, o sea, llegaban a casa, se notaban una sombra que cruzaba de un lado a otro del pasillo y se metía en otro. Y ruidos, ya empezaron a escucharse ruidos con normalidad. Una de las cosas que les llamó mucho la atención era que una de las habitaciones que habían ocupado uno de estos chavales, pues él tenía que ordenar todos los días los libros. Los tenía puestos en una estantería y se los encontraba en lo alto de la mesa.
Ya decía, dejarse cachondeo, coño, que me estoy empezando a asustar. Le decía al resto de los compañeros, y los compañeros juraban y perjuraban que ellos no habían tocado la estantería. Y, hombre, él se preocupaba mucho porque era una mesa de estas entre dos, ¿cómo se dice?, en dos caballetes, y claro, si tú pones unos libros de pesados, uno de ellos, precisamente este muchacho estudiaba Derecho, si los pones en lo alto del tablón, de la tabla acaba por vencerse y se dobla. Claro, entonces claro. Él era muy mirado por esas cosas, las ponía en la estantería y los libros volvían a aparecer en el caballete. Después llegó eso fue creo que el mes de julio, en que notaron cosas. Entonces 2 de los chavales se fueron de vacaciones al pueblo, porque eran de pueblo, los 3 eran de pueblo. Ellos terminan los exámenes y se mudan al piso y están durante todo el mes de julio, y ahí ya empiezan a notar cosas. A pesar de que es buen tiempo, que no hace frío, ellos estaban más alucinados del sitio que habían conseguido, del piso que habían conseguido, que de lo que se iban a encontrar después, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se van de vacaciones, el que se queda a trabajar era muy mirado, es decir, era de la hermandad del puño cerrado, más agarrado que todas las cosas. Sin embargo, los llama y les pide permiso para poner un teléfono. Y pide si pueden poner un teléfono, le piden permiso al dueño, el dueño del piso no pone objeción. El dueño del piso alucinaba porque llevaban 3 meses sin problema. El tío alucinaba y estaba muy callado, ellos le habían pagado su alquiler y él, venga, para adelante. Entonces Caro le pedía, oye, que vamos a poner un teléfono, no hay problema, ponlo a mi nombre. Y una de las veces, estando ya en la playa, llama por teléfono a uno de los compañeros al otro y le dice, oye, mira, vente que fulanito, el que se ha quedado en el piso, está mal, me ha llamado muy preocupado, que a ver si podemos ir a acompañarlo, a ver si podemos estar con él, por lo menos una semanita, porque está el tío preocupado. O el otro que estaba de vacaciones en la playa, pues ya quedan y se van los dos además, precisamente era una semana antes de que acabara agosto, ¿no? Y cuando llega allí, pues se encuentran al chaval que estaba allí bastante demacrado. El tío, que era un figurín, se lo encuentran pues sin afeitar, de jaete, no como ahora, esto hay que decirlo, no como van los chavales ahora. Ellos entraron cuando el otro estaba todavía trabajando, y cuando llegaron a la casa, pues se encuentran la casa, pues la casa como si no hubiera vivido nadie. Sin embargo, la habitación del chaval pues estaba llena de papeles, de envoltorios, de bollería, El tío no salía de la habitación para nada, porque después se lo comentó. El tío decía, yo no me siento bien aquí, yo me siento solo, pero no estoy solo. Yo hay noches que me desvelo, que no puedo volver a dormir, porque cuando he abierto los ojos me ha parecido ver que hay alguien en el quicio de la puerta. Volvieron ya te digo, esto fue una semana antes de los exámenes de septiembre, y uno de ellos, el que precisamente me lo estaba comentando, el otro que estaba sentado al lado de él, lo sentía a todo lo que comentaba. Claro, esto ya en el cuento se tiene que contar de otra forma, ¿no? Pues tú no puedes tener a un tío sintiendo que sí, que de vez en cuando tomaba la voz y contaba otra observación del asunto, ¿no? Él había estado con su novia en ese piso, así en verano, que se había escapado de la playa, había coincidido con la novia, habían pasado una noche, y la novia le dijo que no volvía a pasar una noche, mientras que el mirón de su compañero de no dejara el quicio de la puerta. Evidentemente no había nadie allí. Entonces, bueno, ya estaban preocupados. El que faltaba, el que vino de la playa ya para los exámenes y eso, empezó no dormía bien, porque sentía como alguien
se sentaba en su mesa y empezaba en su cama, y había veces que decía, hombre, dejarse de cachondeo, porque se le sentaban en el pecho, dejarse de cachondeo, y cuando se despertaba allí no había nadie, y decía, yo es que no puedo con estas pesadillas, tener pesadillas. No lo achacaba a algo externo. Entonces empezó a ver una psiquiatra de Sevilla, de la calle Asunción, y esta dijo, mira, yo no puedo hacer nada por ti, quien puede hacerlo es otra compañera mía que quizá dé con la clave de lo que tú tienes. Bueno, la señora era psicóloga también, pero era especialista en situaciones paranormales. Era simplemente que había estudiado el tema. La parapsicología propiamente, ¿no? Como rama, como se suele estudiar en Estados Unidos, como una rama más de la psicología. Y le dijo que él era un receptivo, un sensible, por llamarlo así, un sensible. Que había diferentes grados de sensibilidad, pero que él era sensible y por eso se percataba de cosas que a lo mejor sus compañeros no conseguían. Entonces, bueno, la cosa fue a más. Ya identificaron que era alguien femenino. Empezaron a escuchar voces, muebles que se movían, ruido. Aquello iba cada vez a más y el olor del piso cada vez era más insoportable. Y ya el remate de los tomates fue, estaban sentados viendo la televisión, un partido de fútbol que había ese jueves, y de buena primera se escuchó un ruido enorme. Cayó la temperatura hasta el punto que era prácticamente primeros de diciembre, finales de noviembre, es que ahora mismo no recuerdo concretamente. Y de buenas a primeras cayó la temperatura hasta el punto de que ellos notaban el vaho salirle de la boca y decían, ¿cómo ha caído la temperatura? Y qué frío más grande hace allí. Y se escucha un ruido, un estruendo en la cocina, que la tenían prácticamente al lado del salón, y vieron salir rodando los platos. Pero en fila, que es lo que les llamó la atención. Y lo peor fue el jaleo, o sea, la voz que salió de la cocina. Dice, hay que ver cómo me tenéis la cocina. Automáticamente ni se miraron, se fueron, recogieron sus cosas, lo más necesario. En silencio salieron por la puerta y 10 minutos después estaban en mi casa. Y esa es la historia del piso de estudiantes. ¿Qué pasa en el piso de estudiantes? Que un año después ardió el bloque donde estaba el piso, precisamente salió ardiendo, o sea, en los bajos estaba el cine Fantasio, que lo habían reformado, y ¿cómo se llama? La marquesina, donde estaban las luces de neón del cine Fantasio, pues estaban delante de lo que era el salón de ellos, ¿no? Aquello fue lo que salió ardiendo y lo que al final hizo arder todo el edificio. Como pongo en el cuento, posiblemente la marquesina no dejaba ver a la señora que vivía allí dentro, la gente que había por la calle. Le preguntamos a Emilio qué pasó con los chicos y concluye con esto. Durmieron esa noche, la siguiente, cuando llegaron también compartieron unas colchonetas. Cuando llegaron los dueños de las camas, tuvieron que dormir en colchonetas, pero por fin el martes siguiente, aquello fue un jueves, al martes siguiente conseguimos unos pisos, o sea, conseguimos un piso fuera de temporada, porque ya prácticamente todos los pisos están alquilados en aquella época, pero hubo suerte y se fueron a una dirección que no es la que yo pongo en el cuento, pero allí terminaron la carrera e incluso después de terminar la carrera tuvieron 2 años viviendo allí y fueron felices y comieron perdices. Es curioso porque cuando Emilio nos relató la historia de este piso de estudiantes, nos habla del cine Fantasio,
Y yo por aquel entonces no tenía ni idea de lo que era el cine fantasio de Sevilla, pero resulta que hay una leyenda muy curiosa, que es la leyenda del fantasma del cine fantasio, que además parece coincidir, ¿no?, curiosamente, con todo lo que ocurre en esta historia del piso de estudiantes. Y es que en el número 100 de la calle Pajes del Corro se encontraba el antiguo cine fantasio, una de las salas más conocidas del barrio de Triana. No obstante, el cine no pasó a la historia por su fama, sino por la morada de su fantasma. Y es que el fantasma también se le atribuye a una anciana que no quiso abandonar su corral de vecinos, el cual fue derribado en el mismo sitio. Se dice que la anciana dijo antes de morir que nunca abandonaría la casa. Aunque nos fascina la historia de este fantasma, también circula un rumor que apunta a que una trama inmobiliaria saboteó la venta del inmueble, difundiendo todo tipo de rumores paranormales en torno a ella. De esta forma dicen que la inmobiliaria pudo adquirir el edificio a precio de ganga. Por otra parte, la leyenda del fantasma del cine fantasio cobra fuerza cuando se incendió la marquesina del cine, tal y como cuenta Emilio. De hecho, había espectadores que iban al cine no para disfrutar de las películas, sino para descubrir si verdaderamente existía el fantasma. Este cine cerró sus puertas en 1995, cuando la crisis de los cines. Pero es curioso porque se habla de la trama inmobiliaria, se habla de quizás esa invención del fantasma, pero la leyenda se sigue alimentando con la historia que nos había contado Emilio Morales. Con la leyenda del cine fantasio, con la coincidencia con el relato de Emilio y con las 3 historias que os he traído, me despido. Al igual que despedimos con mucho cariño a Emilio Morales Ubago. Un saludo y hasta el próximo programa.